Buen día chicos, chicas, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos revisando el siguiente teórico que es funciones, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver justamente esto, así que presten mucha atención. ¿Qué es una función? Sean X e Y dos conjuntos no vacíos de números reales. Una función de X en Y es una regla o correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y. El conjunto X es el dominio de la función para cada elemento X. En X, el elemento correspondiente Y en Y es el valor de la función en X o la imagen de X, ¿no? El conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio es el rango de la función. Ok, aquí ya casi que de lleno nos presenta en esta definición el, lo que viene siendo ya la función, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que son X e Y dos conjuntos no vacíos. Fíjense, nosotros tendríamos este primer conjunto, el conjunto X, y tendríamos este segundo conjunto de acá, que es el conjunto Y. Pues claramente nosotros vamos a desarrollar la idea de lo que nos está diciendo. En primer lugar, las funciones, ¿no? En primer lugar, las funciones. Nos dice que son dos conjuntos no vacíos, así que nosotros podemos dibujar acá un primer conjunto X y por acá podemos dibujar un conjunto Y. A este conjunto X, este primer conjunto X, nosotros lo llamaremos dominio. Y a este segundo conjunto nosotros lo vamos a llamar, bueno, tiene varios nombres, nosotros lo vamos a llamar rango. Pero como les digo, hay varios nombres que se le da a este conjunto de acá, codominio, imagen, etcétera, ¿no? Bien, como nos decía en el libro, este conjunto no debe ser vacío. Así que si yo tengo un elemento x1, x2, x3, etcétera, etcétera, la definición de la función viene a ser exactamente de la siguiente manera. Usted lo puede entender a una función, ¿sí? A una función. Usted la puede entender como una maquinita, ¿de acuerdo? Usted puede entender a una función como una maquinita. ¿Qué hace esta maquinita? Vamos a poner acá una maquinita por acá y aquí está el vapor, ¿no? Entonces, esta maquinita tiene una bandeja de entrada. Esta maquinita tiene una bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Y tiene una bandeja de salida. Bien, entonces vamos a recordar. A una función se la puede reconocer como una maquinita, ¿ok? Aquí está la maquinita llamada función y hay elementos que entran en esta función, ¿de acuerdo? En esta maquinita hay elementos que entran en esta maquinita, pues como ustedes ven, entran de una forma y salen de otra forma. Entonces, la maquinita de la función lo que hace es transformar el material ingresante a otra cosa, para que lo puedan entender de alguna manera, ¿no? Entonces, esto entra, lo modifica la función y sale. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay un conjunto X que tiene X1, X2, X3. Y que acá tenemos la función, ¿sí? Esta función puede ser cualquiera matemáticamente. Cuando yo realice el ingreso de la materia de los elementos del conjunto X, a mí me va a resultar otra cosa en el conjunto de Y o el rango. Como ustedes pueden ver, los elementos que ingresan serían parte del conjunto X y los elementos que salen serían parte del conjunto Y. Ahora bien,
Cuando el elemento x1 ingresa en la función, lo que voy a tener yo es un i1. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que al ingresar el elemento x1 en la función, me va a dar como resultado un i1. Estos elementos de acá tienen que estar relacionados, obviamente. Lastimosamente por el tiempo no hemos podido incurrir en el estudio de las relaciones, pero para que ustedes sepan, los elementos del conjunto X están relacionados con los elementos del conjunto Y a través de la función. Claro, es como decir, si yo meto arroz crudo, a una función, ¿cuál podría ser esta función? La función podría ser la función de una olla con agua hirviendo. Si yo ingreso el arroz crudo a una olla con agua hirviendo, que esto vendría a ser la función, la olla con agua hirviendo vendría a ser la función, ¿qué es lo que yo voy a obtener a cambio? A cambio yo voy a obtener arroz, pero cocido. Arroz cocido, arroz cocinado. Bien, fíjense cómo si meto arroz, saco arroz, pero en estado diferente. Aquí está crudo, aquí está cocido. Entonces, si yo ingreso una x1 a la función, voy a obtener un i1. A esta i1 también se le llama función o imagen de lo que fue x1. ¿De acuerdo? En este caso, si yo ingreso una x2 a la función, lo lógico será tener un i2. ¿Sí? Lo lógico sería tener un i2. Ahora, sería muy prudente que nosotros pudiéramos alargar un poquito más el diagrama de Venn, bueno, de, pues de mi imagen, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahora, estas son formas de representación nada más, ¿no? Usted puede poner o i1 o f de x1. Usted puede poner i2 o f de x2. Usted puede poner i3 o f de x3. ¿Qué es lo que significa este f de x1? Este f de x1 significa yo metí en la función a x1, yo metí en la función a x2, yo metí en la función a x3. Ahora, si usted no quiere decir eso, usted simplemente puede poner i1, i2, i3, lógicamente con estas sajitas, con estas flechas, que indican la relación que tiene el x1 con la i1. Nótese, por favor, la palabra que acabo de decir, relación. Si yo digo relación, pues nos estamos metiendo en un ámbito ya un poquito de lo que debería haber sido el inicio de esta clase, sin embargo, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo no podemos incurrir en esto. Lo que sí les voy a decir es que la función es un tipo especial de relación, ¿de acuerdo? Dentro de la inmensidad de las relaciones, adentro, muy adentro, se encuentra un campo específico que son las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del gran conjunto de las relaciones aparecen las funciones. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Una función es un tipo especial de relación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. ¿De acuerdo? Cuando digo que es un tipo especial de relación, quiero decir que hay reglas dentro de las funciones. ¿Sí? Dentro de las funciones van a haber reglas.
Y son reglas de correspondencia. Estas reglas de correspondencia lo que nos quieren decir es que la relación, ¿sí?, de las funciones van a ir de uno a uno. De uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada elemento del dominio le corresponderá uno y solo un elemento del rango. O también la siguiente correspondencia de varios elementos del dominio a uno solo del rango. Bien, si nosotros analizamos esta definición, el hecho de que sea de 1 a 1, vamos a ponerlo por acá, de 1 a 1, significa que de los elementos de X o del dominio y de los elementos de Y, el rango, ambos a través de una función, cada elemento de X le corresponderá un elemento de Y. ¿Sí? Si tengo yo un X2, un X3, un 3, un Y2, pues también la correspondencia se da así, de 1 a 1. 1 para X, 1 para Y. Ahora, si es que usted me dice, ¿cómo sería la correspondencia de varios a 1? La correspondencia de varios a 1, como lo dice aquí mismo, serían varios elementos del conjunto X a un solo elemento del conjunto Y. Por ejemplo, si tengo un X1, tengo un X2, y aquí tengo una Y, pues lógicamente varios a 1 será de esta forma. Bien. Esto sería entonces la forma en la que nosotros la definiríamos de forma sagital. Una función solamente cumple su nombre de función si las relaciones, ¿sí? Esto es una relación de 1 a 1 o una relación de correspondencia de varios a 1. Bien, ahora es importante también mencionar, ¿sí? Es importante también mencionar lo que nos decía acá, ¿no? O sea, en el libro nosotros leímos que era una forma de correspondencia. Es una forma de correspondencia, absolutamente nosotros estamos de acuerdo con eso. Bien. Ahora, hay algunas reglas que nosotros debemos seguir para las funciones, ¿sí? Hay algunas reglas para que sea función. Bien. ¿Cuáles serán estas reglas para que sea función? En primer lugar, no deben sobrar elementos en el dominio. No deben sobrar, no es una palabra muy técnica. No debe haber elementos en X sin relación con elementos de Y. Sí, pero para que me entiendan ustedes, no deben sobrar elementos en X. X es el conjunto del dominio, ¿no? Dominio. Si les escribiera más técnicamente, lo que quiero decir con esto es que a cada elemento de X le debería corresponder un elemento de Y. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un X1, le debe corresponder un Y1. Pero si yo tengo un X2, ¿sí? Fíjese, acá, pese a que hay un X2 y hay un Y2, y yo no le hago la relación de correspondencia con la sajita, con la flecha, ¿sí? Usted dirá, bueno, acá le hace falta una flecha, ¿verdad? Si es que sobra, si no está en una relación de una función, pues esto de acá no es una función. Usted se preguntará, ¿solo por la flecha? ¿Solo porque en la flecha no se unió? ¿Esto deja de ser función? Sí, claro, deja de ser función. Muy por el contrario, si yo tengo X
y yo tengo un x1 con un y1, aunque sea solo un elemento, no sobra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, x2 también no sobra. Esto, por el contrario, sí es función. Sí es función, ¿de acuerdo? Entonces, la primera regla es que no deben sobrar elementos en X o el dominio, es decir, que a cada elemento de la X le debe corresponder un elemento de la Y. Si sobra, si no están en una relación, pues no es función. Bien, vamos con la segunda regla. Segunda regla. En esta segunda regla a nosotros nos especifica que, pues bueno, como les decía, no, no funciona si es que va de uno a varios. ¿Sí? De uno a varios no funciona. Esta es una definición de correspondencia de relación. O sea, si a un elemento del dominio X tenemos un elemento del rango Y, si yo tengo una X1 y hay Y1, Y2 e Y3, si este elemento de X está correspondido con varios de Y, pues esto no es función. Esta no es una función. Por esta relación, fíjese, esta efectivamente es una relación de uno a varios, pero si yo quiero que sea función, esta relación no va a ocurrir. ¿Recuerdan lo que decíamos acá arribita? ¿Sí? De que toda función es relación, pero no todas las relaciones son funciones. Pues aquí tenemos una relación de uno a varios y cuando pasa esto, no es función. ¿Ok? Esa es la segunda regla. La tercera regla se dará efectivamente por otro tipo de relación que es de varios a varios. O sea, cuando a varios elementos del dominio le corresponden varios del rango. Por ejemplo, tengo x1, tengo x2, tengo x3, tengo y1, tengo y2, tengo y3. Si yo de aquí realizo que x1 tenga una y1, pero que x1 también tenga y2, x1 también tenga y3, ahí ya tendríamos de uno a varios que ya solo por eso dejaría de ser función. Ahora, si a x2 yo la uno con y1, con y2 y con y3, ya tengo de varios a varios. Y para completar, x3 con y1, x3 con y2, x3 con y3, ahí tenemos un tipo de relación de varios a varios, lo cual definitivamente tampoco es función. Definitivamente tampoco es función. Bien, ahora, claramente tenemos varias reglas, ¿no? Una, que no deben sobrar elementos en el dominio. La segunda, que los tipos de relaciones sean no sean de uno a varios o de varios a unos, porque si ocurre esto, no es función. Y vamos a tener reglas del tipo estrictamente, sí, del tipo estrictamente gráfico. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo? A ver, ¿qué restricción toca? Toca la 4, ¿no? Bien. Si nosotros nos vamos a la restricción 4 o a la regla 4, en la gráfica, que si lo analizamos bien es simplemente una reinterpretación de una de las reglas de arriba, ¿sí? ¿Qué pasa con la gráfica? Bueno, digamos que nosotros tenemos un eje Y, pues normalmente tenemos un eje X. Muy bien. Y vamos a suponer que nosotros tenemos
una figura como esta, ¿no? Vamos a tener una figura como esta, lo que podría parecer a buenas cuentas una parábola, ¿no? Bueno, parecer no, es una parábola. Pero aquí en la gráfica nosotros vamos a aplicar lo que se le conoce como regla del eje vertical. Regla del eje vertical. ¿Qué es esto de la regla del eje vertical? La regla del eje vertical dicta que si yo al trazar un eje vertical, pues como bien lo dice el enunciado, el nombre de la regla, al yo trazar un eje vertical, si corta en más de dos puntos, perdón, en más de un punto, no es función. Pues bueno, para esto nosotros vamos a tener que efectivamente al trazar el eje vertical, corta en uno y corta en dos puntos. Al cortar en dos puntos, vamos a ponerlo por acá, corta en dos puntos. El cortar en dos puntos no es función. Lo que quiere decir esto es que para cualquier gráfico que yo trace, ¿sí? Debe cortar en un solo punto, trazándole la regla del eje vertical. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Oh, a ver. Bueno, supongo que no alcanza de aquí. Si yo trazo de la misma manera un eje X, un eje Y, aquí ponemos que es el eje Y y aquí ponemos que es el eje X. Y por el contrario, si yo trazo una parábola de esta forma y trazo, ¿sí? Y hago la línea con el eje, o sea, la regla del eje vertical a cualquier punto, ¿no? No tiene que ser en un punto en específico. Ah, vaya. Bien, como les decía, no es necesario que sea en un punto específico. Usted lo podría trazar en cualquier punto, ¿no? Yo, por ejemplo, lo trazo aquí. De hecho, eh, usted debería ir corroborando haciendo ejes verticales en cada punto y verificar que no se corte en más de uno. Como ustedes pueden ver acá, se corta solamente en uno. Si yo trazo otro eje vertical, se cortará solo en uno. En otro eje vertical, se cortará solo en uno. Corta. Corta en un solo punto. Corta en un solo punto es función. ¿Bien? Corta en un solo punto, entonces esto es función. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos recordando todas las reglitas que nosotros tenemos. Primero hemos visto que una función es una aplicación. Cuando dicen que es una aplicación, es una maquinita. Usted piensa en eso. Una función es una maquinita en la cual entran elementos de X o del dominio, entran en la maquinita les transforma en elementos que van ahora al rango, a la Y. Recordemos entonces que, sí, recordemos entonces que esta Y puede representarse como una función del elemento x1 o en x1 entró a la función, eso es y1, ¿bien? Esto se llama dominio, esto se llama rango, ¿de acuerdo? También tenemos que, habíamos dicho que una función es un tipo especial de relación. ¿Por qué es especial? Porque dentro de las relaciones están las funciones. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Bien, habíamos dicho que una función es un tipo especial de relación, o sea, que a un elemento del dominio le corresponde uno del rango
que a varios elementos del dominio le puede corresponder uno solo del rango. Bien. Una relación 1 a 1 era de este tipo, un elemento de X a 1 de Y, uno de X a 1 de Y. Una relación podría ser de varios a 1, o sea, varios elementos de X a uno solo de la Y. Y estábamos viendo las reglas para que sea función, ¿de acuerdo? Decíamos que, primera regla, no deben sobrar elementos en X o en el dominio. Si llegaran a sobrar, no es función. Aquí vemos que hay dos elementos, a uno solo, no sobran elementos en X. Aquí sería muy bueno especificar que esto está en una función. Bien, y esto sí es una función, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que de 1 a varios tampoco es función, un elemento de X a varios de Y no es función, varios elementos de X a 1 de Y, perdón, varios de X a varios de Y tampoco es función. Luego tenemos la gráfica, una regla gráfica, ¿no? La regla del eje vertical, que si al yo graficar algo que parecería una función y al realizar el eje vertical corta en dos puntos, pues no es función. Y por último, hicimos un ejemplo en el cual si corta en un solo punto, sí es función. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya que hemos analizado esto, ¿sí? Ya que hemos analizado esto, pues sería